mí me daba miedo terrible. Me daba un miedo terrible pedirle. Cada vez de que me decían en la escuela, miren, se necesita esto, se necesita lo otro para sus estudios. Era un miedo terrible llegar y decirle, mami, necesito esto, mami, necesito lo otro. Porque ella siempre decía, yo no voy a ir a vender mi cuerpo para darle lo que necesita. Siempre me respondía así. Entonces para mí, cuando ella me respondía eso, como que me daba, no sé, tal vez desconfianza. O decía, ay Dios, si yo llego y le pido, ella va a venir y me va a responder mal. Entonces mejor miro de qué forma yo lo hago. Pero algunas veces también, tal vez le tocaba su corazón o algo, me daba. Pero la mayor parte a mí me tocó írmelo a ganar. Cuando salían lavados, siempre decías, ¿querés para tu estudio? Ayúdame, desquítalo. Y así fue. Yo la ayudaba para entregar mis tareas a tiempo, pero ya después los maestros como que miraron que en mis calificaciones unas subían, otras bajaban, unas subían, otras bajaban. Y, y lógico, porque en psicología, que también recibía ese curso, estaba re mal, estaba muy mal, me valía todo. Ahí fue donde los maestros se dieron cuenta de que yo psicológicamente yo no estaba bien. Y después me dijeron, otra vez llegué a dirección y me preguntaron qué estaba sucediendo, qué estaba pasando conmigo. Porque si de primero era molestona, si de primero yo era llegada a los compañeros, después me encerré, que ni en los periodos de recreo no salía, no hablaba con nadie, siempre era callada. Entonces les dije yo que lo que estaba sucediendo en mi casa, ¿verdad? Y que lo que estaba pasando en la casa era lo que a mí me estaba afectando en el estudio. Y mandaron a traer a mi mamá, hablaron con ella, la aconsejaron, pero ella como que le valía todo o le caía mal cuando alguien la aconsejaba, se molestaba. En eso a ella le salió una oportunidad de trabajar en casa y ella aceptó, otra vez aceptó. Pero lamentablemente como que no pensó en mi hermano ni en mí. No sé qué era lo que fue su pensamiento. Otra vez no quiso seguir trabajando. Solo aguantó 2 días. Y después ya no quiso ir. Y cada vez que le preguntaba a mi abuelo, ¿y por qué no querés ir a trabajar? Ah, no, es que explotan mucho a uno. Es que lo maltratan mucho a uno y yo no quiero que me estén maltratando. Suficiente con lo que yo viví con ese hombre. Y no sé si era un trauma que mi mamá tenía desde mucho, mucho antes. O no se va. Y se centró otra vez y ya no quiso ir a trabajar. En eso, los maestros del básico hicieron un equipito que era para de futsal y me incluyeron, ¿verdad? Me incluyeron y ellos dijeron de que eso me iba a ayudar bastante. Ellos siempre como que los maestros estaban más preocupados que mi propia familia, en mí más que todo, en lo que pasaba conmigo psicológicamente. Y ellos me ingresaron a un equipo. Ese equipo salió a varios lugares. Y cuando yo salía a varios lugares, costaba demasiado, sabiendo de que mi mamá ya tenía un ingreso económico. Siempre costaba que ella me diera. Siempre que yo le pedía, ella no sé qué pensaba, se hacía del rogar. Y yo le decía, pero si es para mi estudio. Y yo sé que yo voy a estudiar, pero el día de mañana en que yo ya tenga un título en la mano, yo la voy a ayudar. Yo voy a ayudarla con mi hermano, pero apóyeme a mí. Y le costaba a ella. Después en eso, como que mi papá se enteró de que mi mamá
me daba cierta cantidad o partes de su dinero para mi estudio. Viene si mi papá le escribió de nuevo a mi mamá y le dijo que qué estaba sucediendo, si ya me había sacado de su casa, que él no quería de que mi mamá me diera dinero, que él no quería nada y que le pedía a mi mamá de que si iba a escribir una carta que no la hiciera yo y que si iba a él a mandar una carta que no la leera yo, porque yo ya no era hija de él, que yo ya no tenía ningún solo valor para él y que cuando le pagaran lo de sus rentas, de que no me dieran ningún solo centavo, que el dinero era solo para ella y para mi hermano. Entonces mi mamá solo se quedaba callada y sin embargo ella nunca obedeció. Siempre yo fui la que estuvo leyendo las cartas. Aunque es cierto, emocionalmente a mí me afectaba. Pero ella decía, léelas porque tenés el mismo derecho que tu hermano. Léela. Tenés el derecho de saber qué está pasando con él. Entonces hubo una ocasión en la que mi papá llamó, ya pudo llamar y le llamó a una de sus hermanas y que tenía teléfono en línea. Le llamó y le dijo a mi tía de que quería hablar con mi mamá. Y como mi tía vivía cerca del establecimiento donde yo estudiaba, entonces a ella se le hizo más fácil ir a pedir permiso en el establecimiento para que me dejaran salir a mí, ya que yo era más centrada para ella, ¿verdad? Para poder hablar con mi papá. Y cuando yo salí y fui a recibir la llamada y mi papá escuchó que yo era la que había contestado la llamada, de inmediato cortó y rechazó la llamada. Cuando mi tía miró eso, dijo ella de que ella era la que se iba a encargar en hablar con mi papá y preguntarle qué era lo que él estaba pensando, qué era lo que estaba pasando, por qué razón él me estaba rechazando. Si yo en sí no estaba haciendo nada malo, solo estaba estudiando, solo estaba tratando de sobrevivir al destino que me había tocado. Y en eso volvió mi papá a llamar y mi tía contestó la llamada y empezó a maltratar a mi tía de que por qué razón ella había permitido de que me pasaran a mí si él no quería saber nada de mí, si él quería saber de su esposa y de su hijo. Desde ahí yo no existía para él. Entonces mi tía le dijo que él tenía 2 hijos, no tenía solo uno, tenía 2 y que yo sentía todo lo que él hacía en contra mía. Entonces viene él y dijo de que si yo lo sentía, que a él le valía, que a él no le importaba, que él quería solo a un hijo, que era el que tenía más valor desde siempre, que yo no tenía ningún solo valor para él. Entonces mi tía se sorprendía y vino y quiso hablar con mi mamá, la mandó a traer y la quiso hacer entrar en razón y le dijo, ¿verdad? De que hablara, que ella misma con sus palabras, que pidiera por quien le escribiera y que hablara con mi papá, de que le hiciera entrar en razón, de que yo era hija de los dos, no solo hija de solo uno, y que a mí no me rechazara, porque sí me rechazó cuando yo era bebé y me seguía rechazando. Lo que estaban haciendo los dos era que yo me descarrilara, que yo buscara un camino de perdición y que reflexionaran lo que estaban haciendo y que si yo me trazaba metas, de que ellos me apoyaran, porque yo lo que necesitaba era apoyo, no necesitaba a alguien que viniera y que quisiera venirme a hacer daño, porque en sí siempre para mí en lo personal, a mí que mi mamá me pegara por algo, si yo desobedecía y ella venía y me daba un cinchazo, ese dolor pasaba, pero lo que quedó de una vez y quedó en mi corazón, quedó en mi pensamiento,
y hasta hoy en día no se me olvida, fueron únicamente las palabras. Porque cuando mi mamá se enojaba o cuando se decepcionaba de algo, ella venía y decía, es que si no te quiere tu papá, menos te voy a querer yo. Si tenés la cara de tu papá, sos horrible. Tenés los pies torcidos, tenés los ojos hinchados, sos horrenda. El único que es bonito aquí es mi hijo, porque mi hijo se parece a mí. Y yo solo me sonreía y me encerraba. Y siempre decía yo, ¿qué tiene mi cara? ¿Qué tengo yo? Pero después de eso, ya comencé, no sé qué sucedió en mi cuerpo, no sé qué pasó conmigo, pero mi rostro se comenzó a deformar de tantas humillaciones, tantas ofensas y de tantos descuidos, porque yo tenía que trabajar para, más que todo, yo tenía la obligación de mantenerme yo misma. Y entonces decía yo, Dios mío, dame las fuerzas para salir adelante. Y yo no me quiero echar a la perdición. Yo quiero demostrarles de que voy a superar todo esto. Y seguí luchando. Pero mi rostro, entre más tiempo pasaba, se me ponía más horrible. Me empezaron a salir granos por todos lados de la cara. Y unos decían que era el acné, pero no sé, porque eran unas grandes bolas que me salieron en todo el rostro. Y obviamente mis compañeros como que les daba asco ya verme. Y en eso cerré mi segundo año de básico, eh, con todo ese trayecto que ya había pasado. E incluso los trayectos difíciles que estaba pasando con ver cómo conseguir para mis tareas y todo eso. Y pensar en que mi papá no me quería, pensar en que mi mamá le valía todo. Y mirar a mi familia que siempre me rechazaban, en que cualquier convivio de mis primos era la única a la que no echaban en cuenta. Todos mis primos ahí que abrazándose, que haciendo convivios, que haciendo esto, que haciendo lo otro. Y yo como que si no tenía familia. Y yo decía, tal vez mi rostro está horrible, que ni caso me hacen. Ya después cerré el año de básico y ya empezaron con aquello de que las fiestas navideñas, que aquí, que allá. Y entonces vienen unos primos, hijos de un hermano de mi mamá que estaba más que todo en Estados Unidos. Ya empezaron con aquello de ir a compras, que ir a paseos, de vacaciones y todo eso. Y ellos, al ver que mi hermano ya estaba grandecito, eh, solo echaron en cuenta a él y a mis demás primas y primos. Y siempre le decían a mi mamá, mire, nos vamos a llevar a nuestro primo. Y, y ahí venimos mañana pasado. Y mi mamá decía, vaya, está bien. Y entonces hubo una hermana de mi mamá que una vez, al ver que incluyeron a mi hermano y que mi mamá hasta dinero le dio a mi hermano para que se fuera a malgastar, viene mi tía, le dice a mi mamá, oye tú, ¿y por qué razón aceptás de que solo echen en cuenta a uno de tus hijos? Si vos tenés dos, una y otra, ¿por qué a tu varón si le das que malgaste el dinero? Que vaya a gastarlo como quiera. Pero si tu hija cuando ha necesitado para el estudio, siempre la maltratas. Vos no te metas de chute. No te metas, que ese es mi dinero, es mi vida y yo hago lo que quiera con mis hijos porque son mis hijos. Era lo que decía mi mamá. Entonces mi tía decía, estás mal y algún día te vas a quedar sola por lo que estás haciendo. Y a ella le valió, a ella le importaba todo. Con que a mi hermano lo aceptaran, con eso ella era feliz. En eso, después, ya para el tercero básico, ya cuando iba yo a ingresar al tercero básico, que era otra etapa también, va. Ya
Ya vengo yo y le digo a mi mamá, ya es el último año. Y ahí empieza otra etapa más difícil, ya que tengo que pensar en qué estudio voy a agarrar para mi diversificado. Entonces venía mi mamá y decía, si ya estudiaste vas a estudiar el tercero básico, este, ya no importa, ya no importa, con tercero básico que tengas suficiente. Con eso te podés defender. Ya no como yo, que yo ni estudio tengo, yo ni sé leer, no sé ni escribir, no sé ni qué significan las cosas. Eso era lo que ella decía. Solo me reía y decía, va, está bien, así va. Y en eso, este, preparé todo ya para mi tercero básico. Que entonces ahí fue donde mi abuelo, al ver que el empeño que yo le estaba poniendo, él vino y le dice a mi mamá, ya miré que 2 años seguidos tu hija le ha echado ganas al estudio y aunque la hemos maltratado, aunque la hemos tratado de la peor manera, ella ha tratado la manera de defenderse. Entonces, ¿sabes qué? Hay que ver de qué forma ayudarla. Ahí fue donde mi papá, que es mi abuelo materno más que todo, pero para mí era mi papá, le dijo a mi mamá, ¿verdad? Mira, miremos cómo aguardar un poco de dinero de lo que te den o del producto que te están trayendo, que es maíz y frijol. Hay que vender unos quintales de frijol y unos quintales de maíz y se le va a comprar lo que necesita la patoja para el tercero básico. Y mi mamá, como obviamente no se podía negar a las órdenes que le diera mi abuelo, dijo que estaba bien. Y ya cuando entré al tercero básico, vino ella y ya ella me compró los útiles escolares, me tuvo que comprar zapatos y todo, ¿verdad? Pero durante esos 2 años anteriores de que habían pasado, este, los zapatos que a mí me tocaban llevar a la escuela, habían veces que hasta tenían que ver de qué forma pegarlos, porque hasta despegados, todos rayados, cosas o sucios de tanta vejez. Pero sin embargo a mí no me daba vergüenza. Yo decía, yo si ando así, no es porque yo quiero, sino porque la necesidad es la que me hace andar así. Y porque no tengo dinero. Y ya cuando ya el tercero básico me sorprendió, porque a mi abuelo la obligó a que me comprara zapatos, a que me compraran que sea calcetas y blusas nuevas. Y lo hizo. Empecé a estudiar el tercero básico y siempre difícil, porque no le puedo decir que fue fácil. Tal vez algunos muchachos han tenido la vida fácil y hasta les ha tocado o han querido hasta desperdiciar las oportunidades que los papás les han dado. Pero en el sentido mío, yo no quería perder ninguna sola oportunidad. Ay, yo decía, ya, tercero básico, ya es lo último, ya lo voy a lograr, ya, ya voy a salir de esto. Ay, yo le daba gracias a Dios. Pero ahí fue lo complicado. Otra vez, porque otra vez tenían que pagar colegiatura de computación. Y yo no tenía ni dinero, no tenía nada. Y la computación era un proceso obligatorio para todo estudiante. Y le digo a mi mamá, tengo que pagar colegiatura y eran como 600 quetzales que tenía yo que pagar. Y no tenía. Y yo siempre me traumaba cada vez de que me decían dinero. Cuando a mí me mencionaban dinero, era un trauma total. Y yo decía, Dios mío, otra vez dinero, ¿qué voy a hacer? Y le dije a mi mamá, ¿qué hago? Y ella durante 3 meses le valió, no quería pagar nada. Y ya cuando miré yo que se iba acumulando el dinero, y la deuda más que todo, yo le decía, ¿qué voy a hacer? Ya 3 meses. Y ella no quería pagar, ella siempre decía, no tengo, no tengo. Y siempre su respuesta era, no tengo. Entonces vine yo y le digo, mami, en serio, yo necesito dinero. Necesito dinero, necesito pagar. Y vine y para ese entonces
tenía un enamorado que era mucho mayor que yo. Yo tenía 14, 15, para 16 años iba, ya. ¿Y de dónde dinero? Entonces viene ese muchacho, tenía 25 años, y ya trabajaba. Le platiqué sobre la situación que estaba pasando y que llevaba casi 3 meses y 600 quetzales, imagínense, 600 quetzales ya debía, porque los primeros 2 meses como que me los perdonaron o no sé, pero sí necesitaba pagar esa cantidad, como cuando yo tenía las clases, como ahí incluía internet, yo podía investigar, yo podía hacer todo ahí, hasta imprimir, cobraban demasiado alto. Entonces viene ese muchacho, dijo, mira, yo te voy a ayudar por 2 meses, te voy a ayudar unos 2 meses, no importa que te dé mi sueldo, te voy a apoyar, pero decirle a tu mamá que se ponga las pilas, que se ponga la mano en la conciencia, que vos solo no podés, ya 3 años, puchicas, ya también ella, que se ponga la mano en la conciencia, en que vos tenés mamá, tenés papá, no sos huérfana. Y él fue el que me dio el dinero. Pero entonces, ya mi mamá, al ver que él ya había pagado 2 meses y me faltaba pagar un mes, no sé ni de cómo, no sé ni cómo lo hizo, pero ella llegó y fue a pagar el siguiente mes. Pero ya después, mi pena era que tenía que ir pagando mes por mes. ¿Y de dónde dinero? Y en eso como que los dueños del centro de internet se dieron cuenta, o no sé si los maestros ya les platicaron sobre mi historia, mi trayecto, cómo estaba yo pasándola. Entonces vienes y los dueños del café internet llegaron y me dejaron de cobrar. Ya no me cobraron más la colegiatura. Con esos 3 meses que yo había pagado, con eso aceptaron, ya no cobraron más. Y solo que a los maestros les mandaban ¿cómo les dijera yo? Los recibos. Los recibos para decir que sí yo ya había pagado, pero en sí yo no había pagado porque no tenía dinero. Y mi mamá menos, menos ella. Tal vez tenía, pero tenía solo para mi hermana. Entonces vino, pasé, seguí estudiando, seguí echándole ganas. Y en eso viene otro golpe más duro, que llega un hermano de mi papá que fue deportado de Estados Unidos. Vino y le fue a reclamar a mi mamá una parte de terrenos, y dijo que era de él, que era de él, que era de él, y que quería que mi mamá se lo entregara. Mi mamá fue al juzgado, fue a la municipalidad, fue donde sea. Y injustamente mi tío le quitó 1 hectárea de tierras a mi mamá. Se la quitó así, a lo descarado. Se lo quitó y le dijo que era de él y se sentó que era de él. Ahí fue donde le afectó a mi mamá, porque si antes recibía una cierta cantidad, luego recibía un poquito menos. Y después otro de mis tíos llegó y sin consultarle a mi mamá, sin consultarle a mi papá, sin consultarle a nadie, cambió un cafetal que mis papás tenían por un otro terreno que estaba pegado a los otros terrenos. Entonces mi mamá, no sé, tal vez tenía miedo, no sé. Siempre mi abuelo le decía, mira, pelea por tu derecho, vos sos la esposa, vos podés alegar por eso. ¿Por qué razón estás aceptando que la gente sea así? No, vos lucha. Y mi mamá se dejó. No sé cuánta fue su cobardía, pero se dejó, ya no quiso pelear.
dejó el terreno, va. Pero después de ahí empezó otro proceso más difícil porque teníamos que, yo en primera tenía que hacer a un lado mi estudio. Cuando tenía que ir a estudiar, tenía que dejarlo a un lado y y llegar al juzgado de familia con mi mamá por ser la mayor de más que todo de mi hermano y yo, por ser la primogénita más que todo. Yo tenía la obligación de llegar y defender a mi mamá. Una, ¿por qué razón? Porque era la primogénita. Otra, de que yo tenía un poquito más estudio que mi mamá, ya conocía un poquito más de lo de lo que se podía tratar. Pero sin embargo, eh, no pudimos hacer nada. Mi tío presentó muchos papeles que comprobaban que los terrenos eran de él y que si él no peleaba los demás terrenos era porque él no quería perjudicarnos, pero que en sí todos los terrenos eran de él. Y ahí fue donde todos nos hicimos bolas. Bueno, yo por lo principal no sabía ni qué estaba pasando, no sabía ni cómo había obtenido mi papá los terrenos. Y mi mamá no sé si lo sabía. Igual, nunca le puse importancia. Yo si peleaba, no era por mi mamá, yo peleaba por mi hermano, porque él estaba chiquito. Una, y era varón. Y obviamente un varoncito necesita tierras. ¿Por qué razón? Porque un varón consigue su familia y ¿dónde la va a llevar? ¿De dónde va a sacar para mantener a su familia? Ese era mi pensamiento. ¿Y por qué razón? También porque yo no quería que mi hermano pasara todo el trayecto malo que a mí me había tocado vivir. Él todavía estaba estudiando la primaria, estaba un poquito fácil. Y una, y otra de que él tenía apoyo de mis tíos, él sí lo tenía, una. Y otra que mi mamá luchaba por él, que siempre que conseguía dinero es que mi nene, mi nene. Entonces yo sabía que mi hermano iba a estar mucho mejor que yo. Y por esa razón yo vine y, y empecé a luchar por el derecho de mi hermano. Pues como decía yo ya no soy hija de mi papá ni de mi mamá, yo ya no tengo valor para él. Entonces, ¿para qué voy a luchar por mí? Yo quiero luchar por mi hermano. Yo sé que algún día yo voy a conseguir un buen hombre y me va a tener bien, primero Dios, porque tal vez todo el sufrimiento que me había tocado vivir, tal vez era porque Dios tenía algo bueno para mí, tal vez tenía una buena recompensa. Siempre fue mi pensamiento, pero no logramos hacer nada. Mi tío se terminó quedando con parte del terreno y luego mis tíos, hermanos de mi mamá, la empezaron a regañar, le dijeron, mira, ¿por qué razón por qué no te avivaste? Empezate a avivar más, eh, lucha para que no te vayan a quitar los otros dos terrenos, cría bien a tus hijos, porque yo creo que esa gente, les decía, solo están estudiando cómo actúas con tus hijos, a quién le das más, a quién le das menos, y por esa razón te están perjudicando. Yo nunca supe, ¿va? No sé si tal vez por la forma en que ellos observaban, porque mi tío, el que le quitó el terreno a mi mamá, vive a una cuadra de donde la casa de mi mamá. Entonces él observaba cómo me trataba, cómo me gritaba. Cuando yo pedía, él cómo me maltrataba. Siempre la observaba. Y entonces, no sé si tal vez por esa razón le quiso dar una lección o no sé, va. Pero el chiste está en que logró quitarle todo. Y luego, mi mamá empezó a quererse avivar más, ya ir a supervisar las tierras, irles a conocer más.
y empezar a pelear por los derechos que le correspondían como esposa. Y así fue como el trayecto de mi adolescencia fue pasando, con problemas económicos, con problemas familiares, con problemas psicológicos, diría yo, ¿verdad? Y pues con problemas de tierras. Así, literal, sin haber buscado yo problemas, pero sin embargo me las había encontrado injustamente, porque me tocó pelear por terrenos que no sabía si eran de mi mamá, de mi papá o, o no sé, pero sin embargo a mí me había tocado y era situación que mi papá tenía que arreglar, porque si eran de él, si él se las había ganado, a él le correspondía venir y dejar todo en orden, ¿va? Si él estaba haciendo cosas sucias en su trabajo o en donde él estaba, él hubiera analizado, hubiera pensado, tal vez no por mí, sino que hubiera pensado, ya tengo un varón y mi esposa no está capacitada al 100 para, para este trayecto, mejor voy a dejar yo en orden todo. Él no pensó en nada. ¿Y por qué no pensó en nada? Tal vez porque nunca le tuvo confianza.